Muy buenos días, mi nombre es Jason Arroyo, soy estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video vamos a hablar del proceso sináptico, proceso que ocurre en diferentes fases o etapas como el potencial de membrana, potencial de acción, bomba de sodio-potasio, ley del todo-nada y sumación espacial y temporal. Para empezar, recordemos que el sistema nervioso central está conformado principalmente por el encéfalo y la médula espinal, un sistema conformado por nervios, donde cada nervio es un haz de células nerviosas llamadas neuronas que transportan mensajes, siendo estas la unidad básica y fundamental del sistema nervioso, la cual está dividida en tres partes esenciales: el cuerpo, el axón y las dendritas. Y los mensajes que se transportan se dan gracias a las diferentes cargas que se encuentran tanto en la parte externa de la neurona como en el interior de la misma, y se conocen como impulsos nerviosos. Potencial de membrana. El potencial de membrana es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre ambos lados de la membrana citoplasmática en todas las células vivas, presentando un valor negativo en el interior de la célula con respecto al exterior, que se mantiene constante cuando la célula está en estado de reposo y puede cambiar ante la llegada de determinadas señales. La presencia de una diferencia de potencial eléctrico entre ambos lados de la membrana celular indica que en la misma existe una separación de cargas en el espesor de la membrana. Debido a que hay una diferencia de potencial en la membrana celular, se dice que la membrana está polarizada, es decir, que si el potencial de membrana se vuelve más positivo que el potencial de reposo, la membrana se despolariza, y si el potencial de membrana se vuelve más negativo que el potencial de reposo, se dice que la membrana se hiperpolariza. En una neurona, el potencial de membrana en reposo está más cerca del potencial de equilibrio del potasio que del potencial de equilibrio del sodio. Eso es porque la membrana en reposo es mucho más permeable al potasio que al sodio. Por lo tanto, si se abrieran más canales de potasio que facilitaran aún más el paso de potasio por la membrana celular, la membrana se hiperpolarizaría y se acercaría todavía más al potencial de equilibrio del potasio. Por otro lado, si se abriera más canales de sodio que facilitaran el paso de sodio por la membrana se despolarizaría hacia el potencial de equilibrio del sodio. Potencial de acción. Las neuronas son las células más importantes del sistema nervioso. Están especializadas en recibir y transmitir información, gracias a que son células excitables y son capaces de responder a distintos estímulos, provocando cambios en la permeabilidad de su membrana a distintos iones, que es cuando la neurona sale del estado de reposo, donde ocurren cambios en su potencial de membrana y finalmente dan origen al potencial de acción. Proceso que inicia si y solo si la neurona recibe un estímulo que supere el umbral de excitación, lo que también se conoce como despolarización, que es un cambio en la polaridad eléctrica de la neurona que hace que los canales de sodio del cono del axón se abran, de tal manera que los iones de sodio, cargados positivamente, entran de forma masiva. Posteriormente, los canales de potasio empiezan a abrirse, ya que al ser también iones positivos y estar entrando masivamente, serán repelidos y empezarán a salir de la célula, y por la pérdida de iones positivos se frenará el proceso de despolarización y los canales de sodio pasarán a cerrarse. Ahora bien, al cerrarse los canales de sodio, el sodio ya no puede entrar a la neurona, y como los canales de potasio siguen abiertos y por lo tanto el potasio sigue siendo expulsado, el potencial y la membrana se hacen cada vez más negativos, lo que se conoce como repolarización. Pero posterior a la repolarización, el potasio sigue siendo expulsado, haciendo la carga eléctrica de la membrana más negativa, hasta el punto de hiperpolarizar la membrana, llegando a un punto de carga negativo, que supera incluso el estado de reposo, por lo que se cierran los canales de potasio y vuelven a activarse, sin abrirse los de sodio, haciendo que la carga eléctrica deje de bajar
y que pueda haber un nuevo potencial. En este punto se reactiva la bomba de potasio, que se desactiva previamente en el proceso de despolarización, haciendo que poco a poco entre carga positiva dentro de la célula, por medio de un sistema de bombeo de sodio-potasio, que mueve los iones de sodio y potasio contra grandes gradientes de concentración. Mueve 2 iones de potasio a la célula donde los niveles de potasio son altos, y bombea 3 iones de sodio fuera de la célula y al líquido extracelular, permitiéndole volver al potencial de reposo. La reactivación de la bomba de sodio genera que poco a poco vaya entrando carga positiva dentro de la célula, algo que finalmente va a generar que vuelva a su estado basal. El potencial de reposo siendo una parte fundamental en la transmisión de información de la célula a otra por medio del axón, hacia el terminal sináptico y la liberación de neurotransmisores. Otro punto importante dentro del potencial de acción es la ley del todo o nada, que principalmente postula que el potencial se da o no se da. Por lo tanto, si el potencial se da, deberá existir un umbral de excitación que le permita a la corriente eléctrica recorrer toda la neurona, desde las dendritas que lo reciben hasta el final de su axón con una intensidad constante, sin que haya fluctuaciones. Y si el potencial no se da, significaría que no se alcanzó dicho umbral de excitabilidad y por lo tanto el impulso eléctrico no sería transmitido a la célula anexa, terminando por lo tanto en ese momento el recorrido de los electrones. Después del audio proceso de potencial de acción de la neurona es necesario hablar de la sinapsis, que es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí, para transmitir información y de esta manera podamos llevar a cabo cualquier función. La comunicación entre neuronas se inicia cuando la neurona emisora dispara un impulso eléctrico, es decir, un potencial de acción que hace que se libere un neurotransmisor que viajará a través del axón de la primera neurona hasta llegar a la hendidura sináptica, donde se produce la sinapsis, donde el neurotransmisor juega un papel importante, puesto que éste atravesará este espacio hasta unirse a la neurona receptora a través de la dendrita, lo que provocará un potencial de acción en la neurona receptora. La sinapsis se puede generar de 2 maneras. Una es la eléctrica. En este tipo de sinapsis, la conducción puede ser bidireccional. En algunas uniones, los canales de conexión son más sensibles en una dirección que en otra, lo cual permite que la conducción sea más rápida en un determinado sentido, o que sea unidireccional o bidireccional. Ese tipo de transmisión permite movilizar una secuencia de reclutamiento para generar una sinergia, además de transmitir información sencilla y estandarizada, pero no puede transmitir informaciones elaboradas o cambios a largo plazo. Podemos encontrar esta sinapsis además de en las neuronas, en la musculatura lisa, cardíaca, tejido conectivo y hepatocitos. Y por otro lado está la sinapsis química, donde la información se transmite por la liberación de un neurotransmisor desde la neurona presináptica, el cual se une a la postsináptica. Esto provoca cambios en la permeabilidad de la membrana, produciendo un potencial graduado denominado potencial postsináptico. Por ello es necesario mencionar los elementos presinápticos que se localizan en el alón, donde se hallan las vesículas sinápticas que acumulan en su interior moléculas de neurotransmisor. La hendidura sináptica, que es el espacio entre la neurona pro- y postsináptica, y los receptores de membrana o elementos postsinápticos que se refieren a la membrana de la neurona postsináptica, donde se acumulan los receptores. De esta manera, la unión con el neurotransmisor producirá una modificación de potencial de membrana de la neurona. Para finalizar, debemos tener en cuenta que el potencial de membrana puede presentar cientos de sinapsis simultáneamente, y dicho potencial depende del resultado de las mismas, donde la neurona integra las sinapsis excitadoras e inhibidoras que recibe y en consecuencia genera una respuesta.
Por lo tanto, la eficacia de la sinapsis depende de la cantidad de neurotransmisores, pero también de la distancia de una neurona respecto a la otra. De esta manera, la neurona presenta recursos para integrar los estímulos que recibe, como la sumación, que es el proceso que implica que el terminal postsináptico realice un proceso no interrumpido donde suma potenciales que recibe. Este proceso puede ser de tipo espacial, cuando los potenciales se generan en diferentes zonas de la neurona simultáneamente, o temporal, cuando se suman dichos potenciales en la misma localización de la membrana neuronal, ya que la sucesión de los potenciales es tal que el siguiente llega sin haber concluido el anterior. Muchas gracias. A continuación, las referencias bibliográficas.